Hola, bienvenida a este módulo sobre la capa relacional. Conozca a las partes interesadas en Cuenca. Mi nombre es Ellen Coopers, trabajo para las autoridades holandesas del agua y trabajo como gestor del entorno y trabajo mucho con las comunidades y empresas en diferentes proyectos, y hoy voy a hablar un poco sobre cómo podemos mejorar las relaciones con las partes interesadas en el cuento. Mi presentación existe en 4 capítulos. La primera es sobre el modelo de campo de gobernanza del agua. El segundo es sobre las metas de aprendizaje de este modelo. Y después voy a hablar un poco sobre el método de ganancias mutuas, y después otro modelo que es un modelo sobre gestión estratégica de las partes interesadas. El primer módulo, Luis explicó un poco sobre la gobernanza del agua y cómo trabajamos con este modelo. Y esta capa es sobre la capa relacional. Y esta capa es sobre relaciones entre diferentes actores y cómo podemos mejorar la confianza y si hay transparencia entre diferentes actores sobre qué estamos haciendo. Y también es muy importante que las partes interesadas son involucradas en tomar decisiones. Entonces tenemos que implementar participación. Las metas de aprendizaje de esta capa son conocer los elementos importantes para los actores que están involucrados y cómo podemos generar confianza. Y tú puedes mirar al entorno y qué influencia los diferentes actores tienen. Estos son sobre la capa relacional. Y también sabes qué conflictos hay en la cuenca y cuáles son los roles y responsabilidades de los diferentes actores también. Y entonces este es un poco sobre la capa institucional también. Y tenemos otra meta que es tiene un conocimiento básico sobre los diferentes modelos que usamos para mejorar estas cosas. Y este es sobre contenido, la capa contenido. El primer es sobre el enfoque de ganancias mutuas, y este es un fuente de inspiración. Es para este enfoque nos ayudamos para mejorar estas relaciones. Entonces, el enfoque de ganancias mutuas es mucho sobre los intereses de actores y no sobre sus puntos de vista, porque cuando hablamos sobre puntos de vista no es objetivo, y intereses sí son objetivos, y eso es muy importante para mejorar el diálogo entre diferentes partes interesadas. También cuando hablamos sobre intereses es mucho más fácil para crear situaciones donde diferentes actores pueden tener una situación de ganar. Entonces las diferentes partes interesadas ganan todos, y eso es que queremos lograr. Y para lograr eso es muy importante que buscamos para soluciones juntos con las partes interesadas y buscamos en cómo podemos crear esta situación de gana-gana. Y también para aprender qué son los intereses de las partes interesadas es muy importante que escuchamos y empezamos en la gente que hablamos. Este enfoque tiene 6 principios que son muy importantes que seguimos. El primero es conocer las partes interesadas, habla con ellos, qué es importante para ellos, y en esa manera podemos encontrar los intereses. La otra es sobre estimular, buscar para soluciones juntos con ellos.
no solo las instituciones, pero con las comunidades, con las empresas, y encontrar una solución que es factible para todos. Y otra es sobre cuando una medida, por ejemplo, afecta una parte interesada mucho, es muy importante que prometa una compensación factible que es para ellos es un buen compensación. Y al lado de esto es muy importante que seamos creíbles en todo el momento y construir en relaciones duraderas, y en esa manera estamos haciendo una relación que existe en confianza. Para generar confianza tenemos una fórmula que existe de 4 componentes. Y el primero es confianza en ti mismo y en tu integridad. El segundo es mostrar interés genuino. Y el tercer es esta transferencia. Y el 4 es fiabilidad. Entonces, estos 4 componentes son muy importantes para generar confianza entre diferentes partes interesadas. Para el proceso de participación, siempre en Holanda usamos un modelo que se llama Método de Gestión Estratégica de Partes Interesadas. Y este modelo ayuda a encontrar los diferentes intereses, empezar un diálogo con las diferentes partes interesadas, hacer acuerdos, y después puedes evaluar si los intereses que encontró ya son factibles. Entonces tenemos 8 pasos. Primero es sobre encontrar los diferentes conflictos en el área y qué son las partes interesadas involucrados. Después, establecer metas para resolver estos conflictos. Después, identificar y analizar los intereses de las partes interesadas. Y después determina un diálogo con ellos y determina una estrategia en cómo ellos serían involucrados. Después podemos negociar sobre cuáles son las mejores soluciones, hablamos juntos con las partes interesadas, y después podemos anclar los monitoreos y acuerdos y evaluar, y después podemos empezar este proceso otra vez. Entonces, el primer paso es un inventario de los conflictos en el área y cuáles son las partes interesadas involucradas. Después podemos establecer metas para estos conflictos en cómo podemos resolver. El próximo paso es sobre identificar las diferentes opiniones de las partes interesadas, pero más importante los intereses, porque queremos intereses que son objetivos. Cuando sabemos esto, podemos determinar una estrategia por parte interesada en cómo involucrar ellos. El próximo paso es para iniciar un diálogo con las diferentes partes interesadas. Y en este paso podemos verificar si la análisis que hacemos fue correcto, o quizás hay otras cosas que son importantes para ellos también. La próxima es sobre negociar las diferentes soluciones, cómo podemos implementar y cómo
podemos unir sus intereses con estas soluciones. Después, ampliar los monitoreos, de acuerdo, y qué vamos a hacer. Y el 8 paso es sobre establecer acuerdos y evaluar qué hicimos, y después el proceso puede empezar otra vez. Ahora voy a explicar un poco más sobre los diferentes pasos, y el primer paso es hacer un inventario de los conflictos y las partes interesadas. Para el inventario de los conflictos es muy importante que buscamos sobre cuáles objetos hay mucha discusión entre diferentes partes interesadas. Y un conflicto es algo donde los diferentes intereses de las partes interesadas no son los mismos. Y entonces, cuando sabemos en cuál manera los intereses no son los mismos, podemos buscar para una solución. Y aquí en esta hoja puedes ver diferentes ejemplos de los conflictos o asuntos que pueden estar en un área. Cuando hemos encontrado los diferentes conflictos en el área, podemos ver cuáles son los actores que son involucrados. Hay diferentes actores, por ejemplo, los ganaderos, los gobiernos, la gente que vive allá, pero también es muy importante que buscamos los diferentes niveles de los actores, porque por ejemplo, una asociación de ganaderos es otra parte interesada que un ganadero que vive en la cuenca. Pueden tener diferentes intereses, y eso es muy importante para diferenciar en tu análisis. Entonces, también encontrar las diferentes partes interesadas no es solo sobre las partes interesadas externos, pero también internos. ¿Cuáles son las partes interesadas en tu organización, por ejemplo? Puede ser diferente. Por tu interés es diferente que, por ejemplo, del director. También estos son muy importantes para incluir en tu análisis. Hay diferentes métodos para analizar las partes interesadas y cómo hacer un análisis. Normalmente en muchos proyectos se usan la método clásica. Entonces, la organización es en el medio y buscamos para los diferentes actores que encontramos. Este método que yo estoy hablando sobre ahora es un método un poco más diferente. Nos buscamos para las partes interesadas que son involucradas en los conflictos, y no solo son partes que trabajamos juntos. Cuando sabemos cuáles son los actores y los conflictos en el área, después podemos establecer diferentes metas. Y aquí puedes ver diferentes preguntas que son muy importantes para responder, para mejorar las metas que tienen en cuenta. Paso 3 es sobre identificar y analizar opiniones e intereses. Y voy a explicar un poco las diferencias entre una opinión y un interés y cómo podemos encontrarlo. Una posición es una perspectiva de una persona o de una organización, y siempre a favor o a contra algo. Y un interés es más fundamental para esa persona o para esta organización. Es sobre
cómo una medida, por ejemplo, está afectada a ellas. Entonces, unos ejemplos para la diferencia de posiciones e intereses puedes ver en la pantalla. Y, por ejemplo, estoy por la reforestación, es un ejemplo de una posición de una persona. Y la otra es, por ejemplo, algo que puede ser el interés de esta persona es prevención de la erosión de su parcela. Entonces, el interés es mucho más objetiva que la posición y eso es muy importante. Esta batalla es sobre los diferentes niveles de intereses. Un interés puede ser de un individual, pero también de una organización, por ejemplo. Entonces, esta persona, por ejemplo, puede tener un interés de agua potable para beber durante los días de la semana. Y este interés es un interés de las necesidades factibles, pero esa persona también puede tener intereses sobre, por ejemplo, éxito. Él quiere lograr algo. Entonces es un diferente interés y esta pantalla muestra cuáles son los diferentes niveles y cómo podemos encontrar los intereses de las partes interesadas. Es muy importante para mostrar interés genuino. Entonces es importante que escuchamos qué están haciendo, qué están diciendo. Y siempre tenemos que preguntar por qué algo es muy importante para una persona o para una organización. Cuando preguntamos por qué, recibimos mucho más información sobre sus intereses. Para paso 4 es importante que determinar cuál es la estrategia por parte interesada. Y es muy importante que pensamos en qué manera queremos involucrar cuál parte interesada. Y para esto podemos usar la escalera de participación. Y en la pantalla puedes ver los diferentes niveles que puedes usar por eso. Y es muy importante que digo, informar no es menor que decir. Depende de qué parte interesada y qué es su interés en cómo involucrar. Y también para determinar la estrategia es importante para hacer investigación conjunta, por ejemplo, con monitoreo participativo, que mis compañeros van a hablar un poco más en el módulo 4. Y ahora estamos en el paso 5 y 6, y esto es sobre iniciar un diálogo efectivo y negociar la solución. Entonces, estos pasos pueden implementar las estrategias que has hecho en el último paso. Entonces, en este paso vamos a implementar, hable con las partes interesadas, investigar qué necesidades de información tenemos y cómo podemos investigar estos. Y también organizamos diferentes sesiones con las diferentes partes interesadas para investigar estas cosas. Y es muy importante que en estas sesiones también verifique si su análisis de los actores fue correcto o algo cambió o algo como eso. Y entonces es importante que hacemos mapas de la situación y habla sobre estos mapas y creamos diferentes mapas del área juntos. Estamos en el paso 7 y 8 y estos pasos son sobre anclar y monitorear los acuerdos que hemos hecho en el último paso. Y es muy importante que traducimos los acuerdos en acciones concretas
y también pensamos en cómo estas acciones pueden ser un éxito. Y después podemos monitorar en la implementación de estas acciones. Y es muy importante que cumplir con sus acuerdos, y cuando si no puedes, dice por qué no puedes cumplir a sus acuerdos. Y estos elementos son muy importantes también para generar confianza entre los partes interesadas y tu organización. Después, el paso 8, podemos empezar otra vez con este proceso y evaluar si la información que tenemos es la verdad, y cambiamos un poco la estrategia, y es un proceso que podemos seguir otra vez y otra vez en el proceso con los partes interesadas. Esta fue mi presentación. Muchas gracias para seguir esto, y tenemos unas hojas con más información sobre este método y cómo funciona, y diferentes preguntas que puedes usar para reflexionar un poco sobre su cuenca y las partes interesadas que son involucrados. Y espero que esta información se sirva, y muchas gracias por su atención.